A ver, ya. Para los 40 que estamos conectados, vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible, pero lo más comprensible, ¿ya? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí. Ya, perfecto. Bueno, este tema lo hemos presentado varias veces hasta en el último congreso que hemos tenido en la Sociedad de Neurología, y justamente estaba destinado a patologías frecuentes y dilemas en emergencias. Es decir, es básicamente un tema que les es de pregrado y para atención primaria, lo que ustedes van a hacer. Vamos a empezar. Este tema puede ser un poquito tedioso al principio porque vamos a ver mucha terminología, ¿ya? Algunas palabras tienen sus conceptos definidos para que nos podamos entender bien de lo que estamos hablando. Entonces vamos a empezar. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, para empezar, hablando de las neuropatías periféricas, es un grupo bastante amplio de patologías de los nervios periféricos. Igual como hablar de cefaleas es un tema bastante amplio, ¿ya? Al hablar de neuropatías o polineuropatías, como ustedes quieren llamarlo, igual es un tema bastante amplio, ¿ya? Han debido escuchar ustedes este diagnóstico varias veces sobre polineuropatía diabética, polineuropatías sensitivas, túnel carpiano y demás, ¿no? Entonces, todo esto se encuentra englobado acá, ¿ya? Entonces, decir polineuropatías es un término muy general, muy grande. Las polineuropatías pueden ser adquiridas, pueden ser hereditarias, pueden ser de origen sistémico, pueden ser adquiridas por exposición, pueden ser por desórdenes metabólicos, o sea, hay un montón de causas para las polineuropatías, ¿ya? Generalmente se presentan, estas son bastante comunes en la consulta. Con algunos de los estudiantes de mi grupo hemos podido ver algunas polineuropatías sensitivas, ¿no? Con alteraciones bien importantes de la sensibilidad. Entonces, son frecuentes, ¿ya? Generalmente son dolorosas, es por lo que va el paciente, porque al principio puede que solo le afecte la sensibilidad, pero después le empieza a provocar dolor. Entonces, principalmente van por el tema del dolor. En muchos casos pueden ser incapacitantes y dependiendo del tipo de polineuropatía, puede llegar a ser incluso fatal, ¿ya? Los síntomas son muy variados. Depende mucho del tipo de examen neurológico que realicemos para poder determinar la región afectada o el tipo de neuropatía que tiene, ¿ya? Bueno, vamos a clasificar a las neuropatías. La clasificación igual es bastante amplia. Depende de ustedes también cuál quieran utilizar, pero yo les presento esto de manera general. Van a ser dependiendo por el predominio de las fibras alteradas, o sea, en este caso tendríamos unas neuropatías motoras, podríamos tener neuropatías sensitivas, neuropatías vegetativas o autonómicas, y las mixtas, que son las más comunes, ¿ya? Ustedes saben que los nervios periféricos son mixtos, tienen neuronas, bueno, tienen axones motores, tienen axones sensitivos, tienen axones vegetativos. Entonces, si se afecta a ese nervio, entonces la manifestación va a ser mixta. Ahora, puede que se afecten solamente nervios motores o solamente nervios sensitivos. Entonces, ahí viene la clasificación o la variabilidad de los síntomas. También se pueden clasificar por la distribución topográfica. Y esto es importante, esto también les voy a aclarar más adelante. Si hablamos de la distribución topográfica, pueden ser em, mononeuropatías o también se conocen como mononeuritis. Tenemos las polineuropatías, que son las más comunes. En otros libros las van a encontrar como polineuritis. Tenemos las multineuropatías o multineuritis o comúnmente conocidas como neuritis múltiple, ¿ya? Generalmente han de escuchar este término ustedes. El tercer grupo es por la forma de presentación, ya que es más fácil, pueden ser agudas, subagudas, crónicas.
La característica de estas polineuropatías, bueno, de las neuropatías periféricas, es que empiezan siendo una patología aguda, si no se resuelven pasan a ser subagudas y dependiendo de la causa, terminan siendo crónicas. ¿Ya? Entonces, esa es una de sus características también. Aquí, por ejemplo, como ustedes deben recordar, han visto una tabla enorme de la clasificación de las cefaleas. Tenemos igual lo mismo, la clasificación, dependiendo de la etiología, tenemos la clasificación de las neuropatías. Les voy a marcar las que son más importantes por grupo, ¿ya? Obviamente no vamos a desenvolver todas estas, pero sí les voy a mostrar la más importante, ¿ya? O una de las más importantes. Si vemos en el primer grupo, aquí arriba a la izquierda, tenemos las neuropatías que están asociadas con enfermedades endocrinas. ¿Cuál se imaginan entonces que sería la primera? Aquí mismo está. ¿Ya? Tenemos la neuropatía diabética, bastante común, bastante frecuente en la consulta. Pacientes siempre diabéticos, siempre tenemos que pensar en una neuropatía diabética asociada. ¿Ya? En el segundo grupo tenemos las neuropatías inflamatorias o mediadas inmunológicamente. La más común y la más de mayor presentación, incluso la más importante para que ustedes puedan diagnosticar, es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, que se conoce como el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Y sus variantes, como están descritas acá. Esta es la que vamos a desenglosar con más detalle, ¿listo? Pero dentro de este grupo, esta es la más importante. Tenemos otras, por ejemplo, las polineuropatías inflamatorias desmielinizantes crónicas. Igual, viene a ser una variante dentro del síndrome de Guillain-Barré, que se conoce como el CIDP, ¿ya? Por las iniciales en inglés, de polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, ¿ya? Igual, es relativamente común, pero también su diagnóstico es eh, algo dificultoso. Tenemos también en otro grupo las plexopatías, ya sean las plexitis braquiales o las lumbosacras. Dentro del tercer grupo grande, las neuropatías infecciosas, por ejemplo, las que vemos comúnmente son las asociadas a la infección por herpes zóster, ¿ya? Las neuralgias posherpéticas. Tenemos las neuropatías asociadas a infección por VIH del tipo 1, donde son generalmente sensitivas, simétricas y distales, ¿ya? Son igual bastante dolorosas las dos, las producidas por herpes zóster y producidas por infección por VIH, ¿ya? Esas son las comunes. El cuarto grupo, las neuropatías asociadas con tumores, eso no lo vamos a desglosar. Tenemos el quinto grupo, las neuropatías hereditarias, ¿ya? La que alguna vez hemos visto y puede presentarse en algún momento son la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que tiene igual sus características clínicas, ¿no? Un poco frecuente, pero es lo más importante en este grupo. En el sexto grupo tenemos las neuropatías traumáticas o por atrapamiento. Ustedes han debido escuchar y tal vez algunos de sus familiares tienen con el síndrome de túnel carpiano. ¿Ya? Está dentro de este grupo. Neuropatías traumáticas o por atrapamiento. El otro tenemos las radiculopatías cervicales o las radiculopatías lumbosacras, que igual es bien común en consulta con los grupos con los que estoy en prácticas han debido ver, ¿no? Siempre llegan con lumbalgias, con datos de compresión radicular, ¿ya? Con compresión del nervio ciático. Entonces tenemos estas tres como las más comunes. En el séptimo, en el octavo grupo, aquí me estaba olvidando una. Tenemos en el séptimo grupo que son las neuropatías asociadas al frío, ¿ya? No tiene subclasificación, solamente es eso. En el octavo grupo son las neuropatías asociadas a exposición a toxinas. En el noveno grupo, las de causas nutricionales. Por ejemplo, pacientes alcohólicos, neuropatía producida por alcohol, igual bastante común. Secundario, la exposición al alcohol, también por déficit de vitamina B1, el síndrome de Korsakoff. Tenemos por déficit de piridoxina, vitamina B6, en pacientes tuberculosos que están recibiendo tratamiento antituberculoso. Es bien común encontrar la neuropatía por déficit de piridoxina. Algunos otros antibióticos u otro tipo de fármacos que pueden provocar neuropatías, por ejemplo, como la exposición al cloranfenicol, al cisplatino, aquí está, por ejemplo, la isoniazida, ¿ya?
Este es uno de los más importantes. Ustedes van a ser los médicos en primera línea que se van a encargar de que sus pacientes cumplan su tratamiento antituberculoso, que reciban su isoniazida. Entonces, ustedes ya van a saber que la isoniazida es una de las causas de neuropatía periférica por déficit de piridoxina. Las neuropatías inducidas por radiación también, en las radioterapias, pacientes que están recibiendo tratamiento por quimioterapia y radioterapia, igual es frecuente que lleguen con este tipo de neuropatías. En consulta igual hemos visto un paciente, ¿no? Con alguno de mis grupos, ¿ya? Las polineuropatías del paciente crítico y las idiopáticas, ¿no? Donde podemos encontrar las mononeuropatías de los pares craneales, como la parálisis de Bell, la neuralgia del trigémino. Entonces, si se dan cuenta, son múltiples, ¿ya? Son varias que se pueden presentar y dependen mucho de la causa, dependen mucho de la situación, el momento en el que se encuentra. Ahora sí, algunos conceptos. Por ejemplo, en el primero, ¿a qué nos referimos con mononeuropatía? Aquí está mal escrito, pero es mononeuropatía, ¿ya? Em, Se caracteriza porque presenta síntomas motores o sensitivos o autonómicos, dependiendo, pero la característica es que se limitan al territorio de un solo tronco nervioso. Ya pueden estar en una sola extremidad y se limitan a ese territorio nada más, ¿ya? Al de un tronco nervioso. Tenemos las mononeuropatías múltiples, donde la afectación va a ser asimétrica. Esa es la característica, ¿ya? Son mononeuropatías de característica asimétrica, sucesivas, es decir, que puede empezar en una extremidad o puede empezar afectando la parte distal de una extremidad, posteriormente se va haciendo más proximal, ¿ya? De los troncos nervios periféricos. Su cuadro clínico varía mucho, porque en una extremidad puede ser afectación distal, en la extremidad contralateral puede ser proximal, en la extremidad inferior puede ser en solamente un territorio o un miotoma o dermatoma específico. Entonces, el paciente que te va a venir y te va a decir, no puedo mover los dedos del pie, digamos el cuarto y quinto dedo, tampoco siento el antebrazo izquierdo y me arde o siento mucho dolor en el hombro derecho, ¿ya? Entonces, así, es en parches. Para eso nos sirve el examen neurológico que hemos hecho, ¿no? De la sensibilidad y motor, para poder determinar si realmente hay una patología neurológica como tal, ¿ya? Las neuropatías netamente sensitivas, que son producidas por lesiones en el ganglio de la raíz posterior, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una mano caída, en especial está marcado el territorio sensitivo afectado, pero es la mano caída, vendría a ser una mononeuropatía del nervio radial, por ejemplo, ¿ya? Los flexores pueden estar conservados. Otra de las mononeuropatías que podemos ver, por ejemplo aquí, como ven, afecta a pares craneales. Ustedes ya saben, viendo solamente la imagen, ya saben qué nervio se encuentra afectado, ¿no? ¿Quién se anima a decirme qué nervio o qué par craneal está afectado en esta paciente? ¿Y de qué lado? ¿Izquierdo o derecho? El hipogloso. Doctor hipogloso derecho. El hipogloso derecho se le afecta. Perfecto, bien, bien, me agrada, bien, bien, lo han hecho. Excelente, ¿ya? Entonces es una mononeuropatía de hipogloso derecho, ¿ya? Entonces, así como hemos visto cómo se van clasificando o vamos haciendo el examen neurológico, vamos clasificando las patologías que vamos encontrando, ¿ya? Y el último de los conceptos, ¿qué son las polineuropatías? Se caracterizan por ser una afectación simétrica, difusa, es decir, que no va a ser en parte, sino que va a afectar toda una extremidad o ambas extremidades. Va a ocurrir de manera simultánea en las cuatro extremidades, pero ojo, puede empezar, y es común ver esto, que empiece ya sea solamente en las extremidades inferiores o en las extremidades superiores. Si empieza en las superiores, posteriormente pasa a las inferiores. Si empieza en las inferiores, pasa después a las superiores, ¿ya? Entonces, las polineuropatías son simétricas, son difusas y simultáneas, ¿ya? A diferencia de la mononeuropatía múltiple, ¿no? Que era en parches, asimétrica, asincrónica, ¿listo? Entonces, ya teniendo claros estos conceptos, les voy a presentar una de las polineuropatías que es común. El diagnóstico es netamente clínico.
Esto ustedes ya lo refieren con el diagnóstico ya hecho, ¿ya? Y no necesitan ningún tipo de estudio imagenológico, electrofisiológico para diagnosticar esto, ¿ya? Y está dentro de estas neuropatías periféricas. ¿Listo? Tenemos entonces el síndrome de Guillain-Barré. Hablando un poquito de la historia, en realidad son estos cuatro investigadores quienes han descrito el síndrome de Guillain-Barré en el año 1916, ¿ya? Por eso es que se conoce como el síndrome de Landry-Guillain-Stroll-Barré, pero resumido, síndrome de Guillain y Barré, ¿ya? Entonces, estos han sido quienes han descubierto que el líquido cefalorraquídeo se alteraba en este tipo de pacientes. ¿Ya? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es, como dice acá, una poliradiculoneuropatía, ¿ya? O una polineuropatía. ¿Listo? Desmielinizante, inflamatoria, aguda. Existe su variante crónica que les he dicho, ¿no? El CIDP. Esta es la variante aguda. ¿Ya? Afecta generalmente a personas menores de 18 años, pero no están exentos los que estén entre los 20 y los 30 años. Afecta más a varones que a mujeres. ¿Ya? Es raro ver en niños más pequeños, de menores de 2 años, y tiene su grado de letalidad. Si no se trata a tiempo o no se logra diagnosticar a tiempo, puede llegar incluso a una mortalidad hasta del 25% de los pacientes, ¿ya? Que incluso requieren ventilación mecánica, a veces permanente. Entonces es considerada esta una enfermedad autoinmune y el 65% de los pacientes con esta polineuropatía tiene un antecedente infeccioso entre 3 hasta 14 días previos al inicio de las manifestaciones clínicas, ¿ya? Este dato es importante porque es una polineuropatía, si bien es con una mediación autoinmune, pero tiene una etiología infecciosa, ¿ya? Muy bien. Entonces, recordando un poquito sobre la neurofisiología, sabemos que el potencial de acción se conduce de manera saltatoria, de nódulo en Ranvier en nódulo en Ranvier, ¿no ven? Porque aquí tenemos las vainas de mielina que facilitan este proceso, ¿no ven? Facilitan este proceso, entonces, al destruirse la vaina de mielina, se alteraría la conducción saltatoria, ¿ya? Ahorita vamos a hablar un poco de la fisiopatología de esta enfermedad. Los microorganismos que están asociados al síndrome de Guillain-Barré, el principal y que ha sido demostrable su presencia ha sido la infección por Campylobacter jejuni. Ya en pacientes que han tenido deposiciones líquidas, un cuadro diarreico, una gastroenteritis, hasta 14 días antes del inicio de sus síntomas, buscamos nosotros la presencia de Campylobacter. ¿Ya? El otro es el Haemophilus influenza, ¿ya? Entre el 11 al 13%. Ya los otros tipos de virus son menos frecuentes, pero estos son los más comunes, ¿ya? Otra de las causas de un síndrome de Guillain-Barré, en algunos estudios se define como la inmunización, ¿ya? La exposición a algunas vacunas, en especial lo último que se ha estado viendo, la exposición a las vacunas para el COVID. Algunas han presentado como reacción adversa el Guillain-Barré, ¿ya? Han debido leer ustedes, ¿no? Se han debido actualizar igual en esa parte porque les deben preguntar con bastante frecuencia ustedes qué tipo de vacuna me voy a poner, cuál es mejor, cuál causa menos síntomas. Entonces, ustedes han debido ver em, los efectos secundarios, ¿no ven? De las vacunas. Como personal de salud, nosotros tenemos que ser defensores de la vacunación. Entonces, ahí es donde nos van a preguntar y la gente nos va a increpar, por así decirlo, con los efectos secundarios, ¿no? Y tenemos que saber con qué frecuencia, cuál es la incidencia de los efectos adversos, ¿no? Bueno, hablando un poco de la fisiopatología del Guillain-Barré, si es una enfermedad de nervio periférico desmielinizante. Entonces, su mismo nombre lo dice, va a afectar a las vainas de mielina, ¿no? Las vainas de mielina que cubren los axones en los nervios periféricos. Tenemos aquí arriba, el Campylobacter, ¿ya? El Campylobacter jejuni que entra al organismo, es una bacteria, como toda bacteria tiene, ¿no? Sus paredes, su pared bacteriana,
donde uno de sus componentes de la pared bacteriana, es decir, el lípido A, así se conoce, tiene en una de sus porciones la misma estructura que los gangliósidos que están en las vainas de mielina. ¿Ya? Aquí de manera esquemática vemos que están casi con una representación en espejo. ¿Ya? En las vainas de mielina, por ejemplo, tenemos este gangliósido que tiene la misma estructura. Entonces, por un proceso de mimetización, es que nuestro sistema inmune va a atacar a nuestras propias vainas de mielina. ¿Cómo ocurre esto? El Campylobacter jejuni desencadena la respuesta inmune ya natural del cuerpo, a mediada por linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B, ustedes saben que son los que producen los anticuerpos, liberan los anticuerpos que se van a ir directamente contra el lípido A, pero por una reacción cruzada de estos anticuerpos, van a ir también y van a reconocer como anormales o como patológicos a los componentes de la vaina de mielina, en especial a los gangliósidos, ¿ya? Entonces, este es un efecto em, inmunomediado autoinmunomediado, ¿ya? Ese era el término. Entonces, se van destruyendo las vainas de mielina, se afectan a este nivel en los axones y la conducción saltatoria se va a ver comprometida. Por lo tanto, la velocidad de transmisión nerviosa se va a ver afectada a través del axón, ¿ya? Aquí ya tenemos de manera mucho más detallada, por ejemplo, ¿no? Cómo se activa el complemento, cómo se activan los anti-GM1, ¿ya? A nivel de las vainas de mielina, los macrófagos son los que van y destruyen prácticamente a la mielina. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el curso de esta enfermedad? Si bien estoy tomando el Guillain-Barré para explicarles mucho de las polineuropatías, porque el mecanismo es el mismo, el curso de la enfermedad abarca prácticamente a muchas de estas neuropatías que les he mostrado, ¿ya? Muchas se parecen. Entonces, ¿cuál es el curso del Guillain-Barré? Aquí tenemos en esta tabla, como ustedes pueden ver, un periodo donde no va a haber parálisis sin síntomas y en la parte baja la fase de parálisis, ¿ya? Entonces aquí es sin síntomas, sin parálisis, sin debilidad y aquí es con parálisis, ¿ya? Tenemos en la barra horizontal el periodo de tiempo, ¿ya? Desde la línea de tiempo de inicio en semanas. Entonces, al principio todo está normal, no hay parálisis, no hay debilidad, como dice aquí. Tenemos en naranjado el proceso infeccioso, ¿ya? Tenemos el punto cero que vendría a ser el día en el que van a empezar los síntomas. Entonces, unas 4 semanas, unas 3 semanas antes del inicio de los síntomas, ya ha ocurrido un proceso infeccioso, ¿ya? Pero el paciente está asintomático, no tiene ningún tipo de debilidad. Llegamos al día cero, es decir, donde empiezan los síntomas, ¿ya? Aquí en azul vemos cómo empieza a producirse la debilidad hasta llegar casi a la parálisis, ¿ya? En las semanas siguientes. En ese punto, los anticuerpos antigangliósidos que afectan la mielina están en su pico más alto y vemos que estos gangliósidos a lo largo de las 4 hasta 8 semanas van disminuyendo considerablemente. Ya hasta el tercer mes, a las 12 semanas, prácticamente ya no hay. Con respecto a la parálisis, en el día 0 o el día 1 empieza la parálisis, va progresando a lo largo hasta la tercera semana, segunda semana en especial, ya hasta la segunda semana viene a ser el pico, y empieza a disminuir, a regresionar a lo largo de las semanas. Hasta las 8, hasta las 12 semanas se ha recuperado la persona, ¿ya? Ha llegado a un estado de no debilidad. Entonces, este es el curso del Guillain-Barré. Lo mismo ocurre con muchas de las polineuropatías o mononeuropatías, como les he dicho, ¿no? Tienen un curso agudo, subagudo y crónico. Ya es lo mismo, lo mismo. Aquí pasamos por un curso agudo, llegamos a un curso subagudo y después un curso a un punto de reversión de síntomas, ¿ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del Guillain-Barré? Tenemos un cuadro clínico que se caracteriza por debilidad de más de una extremidad, ¿ya? Es una polineuropatía simétrica. Les he dicho, ¿no? Si es una de las polineuropatías, su característica es que es simétrica, afecta a las 4 extremidades. Entonces, por eso el criterio dice debilidad de más de una extremidad, que tiene que ser simétrica, ascendente, de predominio distal.
es decir, que empieza en la parte distal de las extremidades y con el paso de los días va afectando la parte distal la parte proximal de las extremidades, alcanzando su máximo entre los 10 y los 14 días, ¿ya? Al examen físico que vamos a encontrar, como les he enseñado igual y hemos repetido mucho en las prácticas, si es afectación del nervio periférico, o sea, de motoneurona inferior, vamos a encontrar un tipo de parálisis flácida con disminución o ausencia de reflejos. La sensibilidad está conservada, solamente afecta a neuronas motoras, ¿ya? Y en algunos casos llegamos al compromiso respiratorio. Cuando avanza mucho, progresa, ya sea hasta el tronco encefálico donde se encuentra el núcleo respiratorio, va a afectar también a los músculos respiratorios, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es una patología que clínicamente y al examen físico es la conjunción de muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo y viendo durante este mes, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se clasifica ahora la enfermedad de Guillain-Barré? Tiene 4 variantes. La primera, que viene a ser la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que es la variante PIDA, es la más común, ¿ya? La que generalmente vamos a ver y la que generalmente ustedes se van a encontrar en su consulta. Tenemos la variante con lesión axonal, como les he mostrado, ¿no? Solamente afecta a vainas de mielina. En algunos casos que pueden ser severos, llega a afectar incluso al axón. Entonces ahí tenemos ya 2 tipos, ¿no? La neuropatía axonal sensitiva motora o la variante AMSAN, la neuropatía axonal motora o la variante AMAN. ¿Ya? Igual son comunes, esto pero no se define clínicamente, esto se define más con estudios de electrodiagnóstico. Otra de las variantes es el síndrome de Miller-Fisher, ¿ya? Y, bueno, algunos otros que pueden ser con algún patrón, ya sea sensitivo puro o autonómico puro, pero son poco comunes. Estas son las principales, estas 4, ¿ya? La PIDA, la AMSAM, la AMAN y el Miller-Fisher. Aquí viendo las características clínicas de algunas de estas variantes, por ejemplo, de la variante PIDA, que es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, se caracteriza por ser una debilidad progresiva en más de un miembro, y esto siempre lo van a leer, y lo van a encontrar así, y que se acompaña de arreflexia, ¿ya? Su grado de compromiso puede ser variable, o sea, pueden encontrar una debilidad leve hasta severa, ¿ya? Puede haber inestabilidad vasomotora, es decir, puede haber un componente autonómico. Pacientes que tienen esta inestabilidad vasomotora pueden tener hipertensión, arritmias cardíacas, es una característica bastante importante. ¿Listo? Cuando es severo y llega a tronco, puede afectar incluso la mímica facial y puede afectar la motilidad ocular. En niños igual se puede presentar, pero es más corto su periodo de recuperación, ¿ya? Llegan a recuperarse bastante rápido. La otra variante, la AMAN, ¿ya? Es más propio en el, en el oriente, está asociado al Campylobacter jejuni, tiene ausencia de sintomatología sensitiva y el pronóstico es mucho mejor que las otras variantes, ¿ya? En cambio, a la neuropatía axonal sensitivo-motora, la AMSAN, esta es más frecuente en adultos. Aquí es donde ya se ha destruido el axón, incluso la mielina y el axón, de tanto neuronas motoras y sensitivas, y la recuperación es bastante lenta. Y por último, el síndrome de Miller-Fisher, que se caracteriza por ataxia de las extremidades, arreflexia y oftalmoplegia externa. Ya como ven, esto afecta más a pares craneales. Se encuentra muy poco en adultos, pero sí se ve. ¿Ya? Pacientes que tienen a veces visión doble o no pueden mover los ojos, no pueden coordinar movimientos. Y cuando ustedes los revisen, van a ver que no tienen reflejos, entonces estarían muy probablemente frente a un síndrome de Miller-Fisher, que ocurre. Llegan a veces a consulta, pero ya crónicos porque no los han podido diagnosticar antes. Y hay las otras variantes que son poco frecuentes. ¿Cuáles son los pilares diagnósticos? Como les he mencionado, si es
de etiología infecciosa, metabólica, traumática y demás, el diagnóstico tiene que ir dirigido a buscar esas causas, ¿ya? En el caso del Guillain-Barré, nosotros nos basamos mucho en el cuadro clínico, ¿ya? Prácticamente no hay estudios imaginológicos que nos confirmen esto, si es un Guillain-Barré o no. Es más que todo la clínica, por la debilidad progresiva, que tiene que ser simétrica, distal, con hipo o reflexia. Esto ya lo realizamos en hospitales, la punción lumbar, pero ustedes tienen que saber cómo se hace el diagnóstico. Nosotros en la punción lumbar lo que vamos a encontrar es la disociación albumino-citológica, es decir, donde las proteínas se encuentran elevadas, pero las células están normales, ¿ya? Y los exámenes de neuroconducción, que ya los hacemos en hospitales de tercer nivel, ¿no? Eso los utilizamos ya dentro de la especialidad, donde buscamos cómo se encuentra afectada las velocidades de conducción nerviosa. Ahora vámonos a lo importante también, los criterios diagnósticos. En la parte clínica nos basamos mucho en criterios diagnósticos, porque es nuestra forma de sustentar nuestro diagnóstico, ya para ver si el paciente cumple o no cumple los criterios. Los criterios diagnósticos, los que usamos para el diagnóstico del Guillain-Barré son los criterios de Asbury, ¿ya? Los vamos a dividir en 4 grupos. El primer grupo que son los criterios necesarios que sí o sí tienen que estar presentes en este paciente. Y son la debilidad motora progresiva de más de una extremidad y la arreflexia o hiporreflexia de las extremidades, ¿ya? El segundo grupo son las características que avalan nuestro diagnóstico, es decir, características que apoyan nuestro diagnóstico. Si, digamos, estamos con un diagnóstico dudoso, tenemos debilidad, tenemos arreflexia, pero estamos así en la duda, decimos, ¿será o no será un Guillain-Barré? Entonces, nosotros buscamos estos otros signos para ver si realmente es o no un Guillain-Barré, ¿ya? Tenemos que ver que la progresión haya sido a lo largo de días o semanas. Tiene que haber principalmente puede haber comienzo con dolor, esto es común, puede haber comienzo con dolor o malestar en una extremidad, ¿ya? El compromiso de pares craneales, cuando estén revisando pares craneales, pueden estar afectados estos. El comienzo de la recuperación a las 2 o a las 4 semanas de haber iniciado los síntomas, ¿ya? Esos son los principales que nos ayudan nos apoyan en el diagnóstico. La ausencia de fiebre, igual. La fiebre puede estar presente durante la infección, pero no durante el Guillain-Barré, ¿ya? Y bueno, si hacemos la punción lumbar, la disociación albuminocitológica, ¿ya? En cambio, tenemos un tercer grupo, que son los criterios que nos van a hacer dudar del diagnóstico. Si está presente, aunque sea uno de estos, ya dudamos del diagnóstico. Por ejemplo, que haya un nivel sensitivo. La presencia de un nivel sensitivo prácticamente descarta el diagnóstico de Guillain-Barré. Con mis grupos hemos tenido la oportunidad de practicar y aprender a buscar un síndrome, un nivel sensitivo. Entonces, si logramos detectar un nivel sensitivo, descartado el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? La asimetría marcada en la debilidad de las extremidades. La alteración en el control de esfínteres, igual, si el paciente que no puede orinar, que está con retención urinaria o con incontinencia urinaria, listo, nos descarta el Guillain-Barré, ¿no? Y criterios que prácticamente excluyen igual el diagnóstico, por ejemplo, si ha tenido infección por botulismo, si está con diagnóstico previo de miastenia o una poliomielitis, por ejemplo, si ha tenido alguna infección por difteria reciente, ¿ya? Si solamente hay un síndrome sensitivo sin debilidad, entonces prácticamente no es un Guillain-Barré, ¿ya? Ahí están marcados los más importantes de cada grupo. Existen otros, por ejemplo, los criterios diagnósticos de Brighton, que es mucho más sencillo, si se dan cuenta, está más resumido, solamente toma en cuenta 7 ítems, ¿ya? Donde nos dan aquí tenemos los niveles de certeza, es decir, mientras mayor sea la puntuación que tenemos aquí, más cerca estamos del Guillain-Barré. El primer punto, por ejemplo, tenemos la debilidad muscular bilateral y flácida en las extremidades, ¿ya?
la hiporreflexia o reflexia en las extremidades, el patrón de enfermedad monofásico, por ejemplo, el inicio, el inicio de la enfermedad que empieza hasta que se mantiene más allá de 12 horas hasta los 28 días, la disociación albumino-citológica, los hallazgos electrofisiológicos y la ausencia de diagnósticos alternativos. Como ven, es mucho más resumido, es más fácil, pero igual es altamente específico. Igual es bastante sensible. Como exámenes complementarios, como los he mencionado, si bien no hay exámenes de imagenología, resonancias, tomografías ni nada, pero en hospitales sí hacemos la medición del líquido cefalorraquídeo, donde vamos a encontrar elevación de proteínas con una celularidad normal, ¿ya? Es lo que se conoce como disociación albuminocitológica. En cuanto a los estudios electrofisiológicos, esto para que sea conocimiento general de ustedes, si bien se consideran indispensables porque también tenemos que sustentar en algo nuestro examen clínico, ¿no ven? Los estudios electrofisiológicos de electromiografía y velocidades de conducción nerviosa, ¿ya? Prácticamente son la extensión del examen neurológico. No se considera un examen complementario, aunque van a encontrar en muchos lugares así, ¿ya? Si nosotros hacemos nuestro examen clínico semiológico, en el examen de electrofisiología tiene que reflejarse lo que hemos encontrado. Entonces, por eso es una extensión, ¿ya? Donde vamos a encontrar alteraciones electrofisiológicas. Por ejemplo, vamos a encontrar aumentos de amplitud, perdón, disminución de la amplitud, aumento de las latencias, eh, disminución de la velocidad de conducción, ¿ya? Como ven acá, esto es un patrón normal, una respuesta normal de un nervio, y aquí lo vemos más lento, más prolongado, con una amplitud mucho más baja, ¿ya? Unas ondas planas, entonces eso es lo que buscamos en cada nervio, lo vamos a buscar. Esto, bueno, esto ya son otro tipo de criterios que utilizamos en electrofisiología. ¿Cómo nosotros calificamos la severidad? ¿Cómo podemos decirle al paciente o a los familiares del paciente qué tan grave está su nivel de discapacidad? Para eso utilizamos la escala de incapacidad de Hughes, ¿ya? Donde nos dice, por ejemplo, la progresión de la enfermedad. Nosotros vamos midiendo esto para saber cómo está evolucionando, si se está manteniendo, si está empeorando o está mejorando. ¿Ya? Esta escala maneja de 0 a 6, donde 0 es normal, un paciente que está con fuerza muscular conservada, reflejos normales, como cualquiera de nosotros, ¿ya? 1 ya vienen a ser síntomas o signos menores de neuropatía, pero puede realizar su trabajo manual, es capaz de correr incluso. En un grado 2 de incapacidad, el paciente es capaz de caminar sin ayuda del bastón por lo menos 5 metros, ¿ya? Pero incapaz de realizar trabajo manual o correr. En un grado 3 es capaz de caminar con bastón, ¿ya? O cualquier otra medida de soporte, por lo menos en 5 metros. Y el grado 4 es donde ya está confinado a la cama o a la silla, ¿ya? Prácticamente no se mueve. El grado 5, pacientes que llegan a UTI, donde requieren ventilación mecánica. Y un nivel 6, paciente que ya ha fallecido, ¿ya? Diagnósticos diferenciales. Puede haber muchos diagnósticos diferenciales muy parecidos al Guillain-Barré, que también pueden ser producidos por infecciones, por traumatismos, que igual están dentro de la clasificación de las neuropatías. Las infecciones virales, por ejemplo, la polirradiculitis por citomegalovirus, las encefalomielitis, las mielopatías, las miopatías incluso, que han debido ver ayer, eh, la miastenia gravis, que está igual dentro de las miopatías, ¿ya? Como parte del diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, el tratamiento no lo vamos a hacer en atención primaria, esto se hace ya en tercer nivel, ya porque necesita uno confirmarse el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Lo importante en esto, y esto para ustedes, es que el tratamiento debe iniciarse dentro de los primeros 14 días del inicio de los síntomas, porque el tratamiento es más efectivo durante ese periodo. Pasados los 14 días,
el tratamiento ya es menos efectivo. Cada día que pasa, el tratamiento va siendo menos efectivo, ¿ya? Y es costoso. Los seguros, algunos sistemas de seguros no cubren esto de las inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces el paciente prácticamente tiene que comprarse todo el tratamiento para los 5 días. El tratamiento puede ser con soporte ventilatorio si fuera necesario. En profilaxis de trombosis es un paciente que no se va a mover, entonces sí o sí tenemos que darle profilaxis de trombosis. Como a veces les cuesta deglutir, incluso la colocación de sonda nasogástrica. ¿Y en qué consiste el tratamiento en hospital? Es con inmunoglobulinas. En nuestro medio contamos con inmunoglobulinas. Otros artículos, otras guías nos hablan de que la plasmaféresis, por ejemplo, es incluso más efectiva, pero no contamos en nuestro medio, ¿ya? Pero sí las inmunoglobulinas que nos dan igual muy buen resultado. ¿Cómo utilizamos las inmunoglobulinas? Se da durante 5 días, ¿ya? En infusiones que se calculan a 0,4 gramos o 400 miligramos por kilogramo peso al día, administradas durante las primeras 2 semanas, como les he dicho, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que puede haber? Como cualquier medicamento, reacción anafiláctica, insuficiencia respiratoria aguda, meningitis séptica o aséptica y estados de hipercoagulabilidad. Entonces, algunas complicaciones también de la plasmaféresis, por ejemplo. La dosis recomendada en este caso son 5 intercambios que se calculan de acuerdo a 40 a 50 ml por kilogramo peso, ¿ya? Lo mismo que para las inmunoglobulinas antes de las 2 semanas, ya durante las 2 primeras semanas de iniciados los síntomas. Las complicaciones más frecuentes, impotencia arterial, reacciones alérgicas a los citratos que se utilizan en la plasmaféresis, los hematomas que puede haber, también por el riesgo de sangrado. Y cuando ustedes pueden decir que este paciente está muy mal y que tiene un Guillain-Barré bastante severo y que en realidad no debería ir a un hospital o una sala común en un hospital del tercer nivel, sino directamente a una terapia intensiva. Ya cuando hay bastante compromiso respiratorio, dificultad respiratoria bastante marcada. Aparte de eso, puede tener incluso neumonía aspirativa. Ustedes saben que los familiares a veces tratan de eh, curar todo con agua o con algunas infusiones, entonces lo empeoran provocándoles aspiraciones, ¿ya? Pues generan la neumonía aspirativa, la debilidad progresiva que incluso afecte la deglución. Ahí ya nos habla de que hay compromiso a nivel de tronco, por lo tanto puede haber compromiso respiratorio y cardiogénico, ¿ya? Entonces, y cuadros infecciosos, ¿no? Sépticos. Entonces, ¿cuál es la importancia hasta este nivel? Muchas veces pasa que de consultorio de atención primaria nos mandan pacientes con diagnósticos de Guillain-Barré, pero donde ya ha pasado un mes, ya, y ha estado durante 2 semanas en tratamiento con complejo B y diclofenaco, y aparte de eso le han pedido una tomografía de la cabeza. Entonces, nos llegan ese tipo de pacientes. Como no mejoran con nada de eso que les dan, entonces ya los refieren recién al hospital de tercer nivel. Y hasta eso ya ha pasado un mes, cuando en realidad durante los primeros 14 días el paciente ha acudido donde su médico, pero no ha podido diagnosticarlo, ¿ya? Entonces, han visto ustedes, es fácil diagnosticar un Guillain-Barré porque tenemos criterios que nos apoyan, tenemos criterios que sí o sí tienen que estar presentes, son fáciles de explorar. Ya entre la sospecha, ustedes ya lo pueden referir, ¿no? Para hacer la confirmación diagnóstica en tercer nivel. Entonces, en conclusiones, el diagnóstico del Guillain-Barré es clínico. Se recomienda más el uso de los criterios de Brighton por ser más fáciles y más rápidos de aplicar. Deben ser referidos a un tercer nivel para confirmación y manejo, ¿ya? Si el tratamiento es oportuno, es decir, dentro de los primeros 14 días, la evolución también es favorable, se recomienda el tratamiento con plasmaféresis o inmunoglobulinas, en nuestro medio inmunoglobulinas, ¿ya? Según la disponibilidad. ¿Listo? Entonces, si ustedes, por ejemplo, revisan cualquiera de estas neuropatías o polineuropatías, se van a encontrar que tienen diferentes síntomas dependiendo del nervio afectado.
como en la imagen que les he mostrado, era una mononeuropatía motora del hipogloso, ¿no? Motora obviamente no va a ser sensitivo, no tiene compromiso sensitivo, pero los síntomas es de acuerdo al nervio afectado, que ustedes por igual por neuroanatomía también ya conocen por lo menos las inervaciones básicas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, algunos ya están abandonando y están saltando del barco. Listo, entonces, bueno, este tema va a entrar para su examen, para el examen final de este fin de semana, ¿ya? Entonces van a tomar en cuenta los criterios, las características clínicas de las neuropatías, ¿ya? Y yo creo que en su examen final vamos a ver la forma más objetiva de aplicar todos sus conocimientos. Listo, eso sería todo entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.